No sé, yo no soy experto y por supuesto no me atrevo a opinar sobre las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar. Unos dicen que son exageradas, otros dicen que ya les debería haber quitado, que no debería de haber impuesto ninguna restricción ni ningún confinamiento. Yo tengo mis dudas. Yo creo que un país como el nuestro, con las grandes debilidades estructurales y los grandes problemas de desigualdad económica, teníamos que tomar medidas así. ¿Verdad? El gran problema es que se dio la noticia del COVID-19 a mediados de diciembre en el mundo. Y en Guatemala pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Medio año para que el presidente de la República haya nombrado una comisión para enfrentar el COVID-19. ¿Qué es lo que debe hacer un presidente cuando no sabe de un problema? Pues que llame a alguien que sepa. Pero él, como comandante de bomberos, pensó que podía resolver todos los problemas y se encontró con un monstruo que le crece cada vez más. Y hoy, 6 meses después, a destiempo, sin recursos, con lentitud en la ejecución presupuestaria, está nombrando una gran eminencia, el doctor Edwin Asturias, que merece todo mi respeto. Pero el hombre no va a resolver con una varita mágica cuando el problema ya se desarrolló durante 6 meses. Ojalá que lo pueda hacer. Y ojalá que le permitan tener alrededor gente capaz, gente honesta, que le apoye en su trabajo y no una partida de inútiles ignorantes que suelen estar alrededor en los gobiernos de Guatemala. Entonces, ahí está la deficiencia, lo estamos demostrando. Creamos una comisión 6 meses después. Y miren, pero no solo Guatemala, ¿va? Ayer leí un artículo que se publicó en una revista mexicana de mucho prestigio a nivel latinoamericano, que se llama Letras Libres. Y escribe un tipo muy inteligente, muy preparado. Y dice, meses antes de que el COVID llegara a Estados Unidos, el presidente Trump canceló la Dirección General para la Prevención de Enfermedades y Epidemias. Miren qué ironía. El nene, para ahorrar dinero, corta y cancela una dirección para prevenir las epidemias y le cae la epidemia a los 2 o 3 meses. Hoy no hay qué hacer con 1 millón de infectados y más de 100,000 muertos. Por eso necesitamos instituciones, por eso necesitamos un sistema nacional de salud, por eso necesitamos un poder judicial independiente, por eso necesitamos un Congreso en que se discutan los grandes y se debatan los grandes problemas nacionales. Por eso necesitamos un presidente que tenga humildad para reconocer que no sabe todo ni lo conoce todo. Y esos son uno de los grandes problemas. Yo en mi gobierno nombré gente incluso que ni siquiera la conocía, pero sabía que era capaz y cumplió bien su trabajo y los nombré en sus puestos importantes. Hubo ministros que yo apenas conocí, pero que yo sabía y que me había informado de la capacidad y del nivel académico y profesional que tenía. Estas son las enseñanzas. Hemos terminado la primera parte. Vamos a lograr en una media hora más terminar el segundo tema, que es el de la política económica o de la política de reactivación económica. Las enseñanzas son duras, son dramáticas, la gente se está muriendo, hay hambre, y sumado a eso, oigan, sumado a eso, somos malos hasta para repartir. Eso es insólito. El Congreso de la República le aprobó al gobierno de la República cerca de 20,000 millones para enfrentar el COVID. ¿Saben cuántos son 20,000 millones de quetzales? Es exactamente todo el presupuesto que tuve en un año de gobierno cuando fui presidente. Todo el presupuesto de un año se lo aprobaron apenas a los 4 meses de estar de presidente sin límite de gastos. 20,000 millones de quetzales y es incapaz de gastarlos. Ha invertido el 2% de los 20,000. Por la burocracia.
Tenemos que cambiar la ley de servicio civil. No funciona la burocracia. Los que llegaron no conocen los secretos de la administración pública, no conocen cómo funciona el Ministerio de Finanzas, y hoy tenemos un Ministerio de Finanzas que no sabe ni cómo trasladar los recursos, y el que se los traslada no sabe cómo ejecutarlos. Había personal de enfermería y personal médico que no le habían pagado en estos días. Es una barbaridad. Que no me digan que la crítica no es justa. Es una barbaridad que teniendo los recursos no los puedan ejecutar. Si no saben, que llamen a los que saben. Sacaron a los que saben y entonces se encontraron con las gavetas que no, o se confunden una con otra. Hay gente preparada en el Estado que fue despedida. Gente con experiencia, gente que no tiene signo ideológico, que no tiene partido político, que son profesionales, que son honestos. A eso se debería haber jalado para resolver el problema de los recursos, la ejecución presupuestaria. Esas son las enseñanzas en cuanto al COVID-19, que encuentra un país debilitado y nos encuentra con grandes dificultades, con mucha pobreza, con mucha insalubridad, y que no sé cómo vamos a salir de esto. El gran problema es que ha golpeado tremendamente la economía del país. Han cerrado miles de empresas, pequeñas, medianas, no sé, las grandes empresas no creo que les haya afectado tantos, porque tienen suficientes reservas y suficientes recursos. Pero la pequeña y la mediana, la microempresa, el que tenía su tienda, el que tenía, la mujer que tenía su sala de corte de pelo, el que tenía su fábrica de reparación de bicicletas, las tortillerías, la gente más humilde, el microempresario, no tiene ni qué comer. Hay hambre en el país hoy. Hay un gran desempleo. Han estado recortando los salarios y le han estado pagando a mucha gente la mitad de su salario. Hay mucha gente que vive al día y no puede salir en el día a ganarse el sustento diario. ¿Y cómo encuentra también un país con una estructura económica que la voy a resumir en una frase de mi gran maestro de economía? Este país tiene un sistema económico que produce para los de afuera y se cuida de los de adentro. Así se resume la economía de Guatemala. Produciendo azúcar maravillosamente para vender en el mercado internacional. Los monopolios felices, una estructura monopólica que abusa de los precios, que goza de privilegios, que influye en el Estado, porque esa es otra cosa. Yo dije que no teníamos Estado. Y lo poco que tenemos de Estado, oigan esto, lo tiene controlado el sector privado. Por eso a mí, cuando oigo esos merolicos, ¿saben ustedes lo que son los merolicos? Los merolicos son aquellos que se paraban en las esquinas de los mercados y de los parques a anunciar medicina natural y se inventaban un montón de historias y eran muy simpáticos. No sabían ni lo que estaban diciendo ni lo que estaban vendiendo, pero convencían a la gente para que les compraran la medicina natural. No son los merolicos. Aquí hay un montón de merolicos, economistas y políticos, criticando al Estado. Los merolicos dicen, el responsable es el Estado, el culpable es el Estado. Si el Estado son ellos lo tienen cooptado, ellos lo tienen capturado, ellos lo tienen secuestrado. Les recomiendo una lectura a todos los que me están escuchando. Salió en Plaza Pública, se llama Empresarios con Poder. 58 instituciones donde el sector privado tiene representación. Está en Plaza Pública y lo encuentran en Google fácilmente. 58 instituciones que están cooptadas por el sector privado y critican al Estado. Tienen el descaro y el cinismo de criticar al Estado. Ahí hay otro merolico que tiene un programa que se llama Razón de Estado. Nunca supo lo que era Razón de Estado, pero dicen que sacó un doctorado y se fue a España y le gustó la frase Razón de Estado.
al que menos le queda la frase razón de Estado es a él. Porque la razón de Estado es la razón del país, la razón de la democracia. La razón del Estado es la razón de la armonía, de la cohesión y de la civilización. Razón de Estado, y él es el empresario con más privilegios y los que tiene cooptadas instituciones. 58 instituciones. ¿A quiénes tienen cooptados? La Junta Monetaria, que conozco cómo funciona. Estuve 5 años ahí representando al Congreso de la República. En el ICS tienen puestos. En el RENAP tienen puestos. En el RIC tienen puestos. En el INAV. En la Comisión Nacional de Electricidad. En el INFOM. En 58 instituciones. Tienen representante, tienen silla, voz y voto. Lo que les permite manipular y mangonear las instituciones en las cuales tienen ese voto y esa voz. Entonces aquí tenemos el gran problema de ¿qué va a hacer el Estado para reactivar la economía en los próximos meses? Sinceramente lo veo muy difícil. El sector privado de Guatemala, que es el de los sectores privados que menos solidaridad demuestran con su pueblo en toda América Latina. Es el peor sector privado. Solo anda viendo cómo sale ganando, cómo obtiene utilidades, cómo saca ventajas de en plena crisis. No le importa el país. Salen donando. Para su conocimiento, las donaciones son deducibles de impuestos. O sea que no están regalando nada. Lo que están haciendo es agarrando dinero del que les corresponde pagar de impuestos y adelantárselos al Estado. Pero es el Estado el que está poniendo el dinero. Las donaciones son deducibles de impuestos y salen con los grandes cheques del tamaño de una sábana de doble tamaño, anunciando el dinero que dan. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser las políticas del Estado para reactivar la economía? En primer lugar, la estructura quedó debilitada, el empleo disminuyó mucho, cayó la productividad en muchos sectores, se cerraron muchas maquilas y muchas pequeñas y medianas empresas. Entonces lo que se tiene que hacer es una política como la que diseñó Roosevelt en la crisis de 1929 en los Estados Unidos, el New Deal, que es mucho gasto público, pero no para los de siempre, gasto público para la clase media y la clase baja, si queremos que no se convierta esto en un territorio con hambruna. Y que no se hagan los desentendidos porque creen que por la crisis no hay que discutir leyes que tienen años engavetadas en el Congreso. La ley de aguas, la ley de desarrollo rural. Hay que desarrollar el campo. A la gente no se le olvida el apoyo que le dio a los campesinos del país. Lo sigue recordando porque abandonaron el campo. Cuando yo les hablé del desmantelamiento del Estado, miren lo que hicieron con los hilos de Indeca. Hoy no tuviéramos hambre en muchas regiones si el Estado fuera dueño de los hilos de Indeca que le vendió al sector financiero durante el gobierno de Arzú. Los hilos de Indeca, los grandes almacenes para guardar grano, para garantizar precio y garantizar abastecimiento. Tiene, para reactivar la economía, que apoyarse al campo con una política agrícola agresiva, que le permita sobrevivir a los campesinos en primer lugar y que les permita tener un excedente en la producción, incrementando la productividad para poder vender en el mercado. Los campesinos de aquí son altamente eficientes si tienen apoyo, pero no tienen ni crédito, ni aperos de labranza, ni semilla, ni fertilizante. ¿Cómo van a poder tener productividad? Entonces, cuando les decía yo al principio que es difícil en una plática como estas hablar de todos los temas, pero vamos a seguir hablando. Por ejemplo, el Banco de Guatemala tiene que jugar un papel importante en la reactivación económica. El Banco de Guatemala ha sido muy conservador en el manejo de la política monetaria. Y hoy tenemos reservas internacionales suficientes. Hoy el Banco de Guatemala
puede tener una política que apoye y que incentive la producción y el empleo, y que apoye el crecimiento y el desarrollo. Pero si tenemos un Banco de Guatemala, en donde la Junta Monetaria hay dos miembros del sector privado, uno de los bancos y otro de la industria, que son los que impiden que el banco ayude verdaderamente al sistema económico. Si tenemos el Banco de Guatemala solo para servir al sistema económico privado, mejor cerrémoslo. No sirve para nada. Sirve para beneficiar a la supercúpula empresarial de tu país. Necesitamos un Banco de Guatemala con una política agresiva. Una política que apoya la producción y el empleo. Que claro, se preocupe por la estabilización de precios. Porque la función del Banco de Guatemala, de todos los bancos centrales, es la garantía de los macroprecios. La inflación, tasa de interés y tasa de cambio. Esos son los tres componentes de la estabilidad y la estabilización económica de un país. Y está bien, porque es importante que haya estabilización para garantizar certeza en los inversionistas. Pero hoy se necesita el papel de una manera distinta del Banco de Guatemala. Sé que no les va a gustar a muchos economistas escuchar esto, pero tiene que hacerse porque la situación es especial. Tenemos que adaptar las instituciones a las circunstancias que estamos viviendo a raíz de la crisis que tenemos por el COVID-19. Recuerden que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios y bueno, espero que les haya gustado el video.